Doctor, doctor, vemos la presentación, pero creo que usted había empezado y no le estamos escuchando. Ya, ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, doctor, ahora sí. Ya, sigamos. Bien, vamos. Bien, ¿alguien tiene ahí el micrófono activado? Por favor, que lo desactive. Yo creo que ya está. ¿Cuántos estamos? Hay ¿Ya está 40 suficiente, alumnos. Ingrid, para empezar? Sí, son 40 alumnos ya, doctor. Ya, yo creo que empezamos de una vez ya. Ujú. Bien. En la clase de hoy día vamos a tratar sobre el tema del muestreo y adicionalmente vamos a revisar también la segunda etapa del modelo estadístico. Como vimos en la primera clase, este método tendría seis etapas, ¿no? Vimos la primera que era la etapa de planeamiento y ahora corresponde ver la etapa de la recolección de datos, la segunda etapa del método estadístico. Pero primero vamos a ver una clase sobre muestreo, ¿no? Para ver qué tipo de muestreo hay, clases. Bien, primero, en el caso del muestreo, lo primero que necesitamos es determinar, precisar cuál es la unidad de análisis. ¿Cierto? Lo primero que vamos a hacer en el momento que tratamos de seleccionar una muestra es ver o definir cuál es la unidad de análisis, que pueden ser personas, pueden ser organizaciones, eventos, pueden ser documentos, cosas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una unidad de análisis? Es aquella unidad del cual vamos a obtener los datos que necesitamos. Entonces, la unidad de análisis viene a ser la unidad del cual vamos a obtener los datos a estudiar o que necesitamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos como objetivo de una investigación evaluar la calidad de los contenidos de las historias clínicas de un hospital en noviembre del 2018, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nuestra unidad de análisis sería pues cada una de las historias, ¿no? Que ingresaron en ese mes del año 2018, en este caso el mes de noviembre. Igualmente hay otro ejemplo, si tenemos como objetivo, como interés, evaluar el estado de nutrición de niños menores de 5 años en una determinada fecha. Entonces, en este caso, la unidad de análisis será los niños menores de 5 años que presentan pues, un estado de nutrición. También de una ciudad determinada en una fecha determinada. Entonces, para iniciar un muestreo, lo primero que tenemos que hacer, en resumen, es definir cuál será la unidad de análisis.
Veamos ahora la muestra en sí. ¿Qué cosa es una muestra? Sabemos que una muestra viene a ser una parte de un total o de una población o universo. Se puede decir también que es un subconjunto de esa población. Pero ese subconjunto, esa parte de la población, tiene que ser representativa, tiene que ser homogénea para que ello nos permita, pues, en el futuro, los resultados que obtengamos, poder inferirlos al total de la población, ¿no? En realidad, esta parte de elementos, de partes, de conjuntos, personas o individuos que se va a obtener por muestreo de una población es lo que realmente vamos a analizar. Bien. Vamos a ver ahora cuáles son las condiciones básicas que debe contener una determinada muestra. Primero, el tamaño, que debe ser viable y que debe ser representativa, ¿no? El tamaño, pues, nos debe garantizar la representatividad. Debe ser de tal manera que nos permita que esa muestra tenga representatividad, ¿no? Y cómo se puede obtener mediante técnicas estadísticas o programas informáticos también, ¿no? La representatividad, esto no quiere decir que la muestra obtenida o a seleccionar debe ser el fiel reflejo del total de la población. Igualmente debe tener las mismas características. También esto es importante afirmar que cada uno de los componentes de la población tienen la misma probabilidad de ser muestras. Entonces, esas son las condiciones básicas de una muestra, que son el tamaño, la representatividad, que eso nos va a dar la viabilidad de la muestra. Y el tamaño que se realiza a través de unas técnicas estadísticas, y la representatividad es que todos deben tener la misma característica de la población, ¿no? Y cada una de ellas tiene la misma probabilidad de ser parte integrante de la muestra. Acá hay unas sugerencias de que lo lean y tengan en cuenta de Cardona, donde dice que a mayor población se necesita menor porcentaje para obtener una muestra representativa, ¿no? O sea, mientras más grande es la población, debemos ir disminuyendo el porcentaje del tamaño de la muestra. En este caso, es decir, para poblaciones pequeñas, menores a 100, lo mejor es tomar toda la población. Después, para poblaciones alrededor de los mayores a esto, tenemos que tomar un 50% como tamaño de la muestra, ¿no? Son 500, por ejemplo, de 500 el tamaño de la muestra sería 250, ¿no?
Y también finalmente nos dice que más allá de cierto tamaño de la población, o sea, mayor a el tamaño de la muestra de 400 resulta adecuado. Ustedes si son una población mayor a los 5.000, con que elijan a 400 es adecuado, ¿no? No necesitan más. Ya como lo eligen ya es otra. Ahora van a ver con las técnicas que les vamos a mostrar para que puedan elegir los componentes de la muestra. Igualmente también nos dice que si son de alrededor de 1500, no tengamos un porcentaje entre el 10 o 20%, ¿no? Esa sugerencia de Cardona ténganlo muy en cuenta para el momento que van a elegir su tamaño de muestra. Bien, Ingrid, ¿está bien? ¿Se escucha bien? ¿No hay ningún problema? Sí, doctor, todo bien. Ya, perfecto. Ya, sigamos entonces. Bien, tenemos dos tipos de procedimientos para seleccionar muestras. El primero de ellos es seleccionar una muestra a través de un procedimiento probabilístico. Y el segundo es seleccionar una muestra a través de un procedimiento no probabilístico, ¿no? El primero de ellos, el probabilístico, actúa fundamentando en el principio de la probabilidad y se van seleccionando las muestras al azar o de un modo aleatorio. Ahora, el caso del no probabilístico, en este caso sí no depende de la probabilidad, ¿no? Ya depende mucho de lo que es el criterio y de lo que desea, la intención que tenga el investigador. Entonces, en el probabilístico interviene la probabilidad y en el no probabilístico interviene el criterio o intención del investigador. Bien, acá para cada uno de los dos casos tenemos las diferentes técnicas que se pueden utilizar para determinar una muestra, ¿no? En el caso de las probabilísticas tenemos el muestreo aleatorio simple, tenemos el muestreo aleatorio sistemático, el muestreo aleatorio estratificado y finalmente el muestreo por conglomerados. Las técnicas no probabilísticas tenemos el muestreo casual, el muestreo intencional u opinático, el muestreo por cuotas y el muestreo de bola de nieve. Bien, ahí tenemos las diferentes técnicas para determinar una muestra. El primer caso son las técnicas probabilísticas y el segundo caso las técnicas no probabilísticas. Cada uno tiene 4 técnicas, las que vamos a desarrollar a continuación. Veamos qué significa cada una de ellas.
Bien, ahí tenemos la primera vez que se muestra el aleatorio simple. Con esta técnica se selecciona la muestra mediante un sorteo del total de la población. O sea, acá es al azar, pues, ¿no? Es mediante un sorteo. ¿Y cómo así lo hacemos? Primero, los pasos a seguir son que en primera instancia tenemos que asignar un número a cada individuo de la población. Por decir, si tenemos una población de 100 personas o 100, en fin, cuáles sean nuestras unidades de análisis, tenemos que asignarle a cada uno, empezando por el número 1, el 1, el siguiente el 2, el 3, así hasta completar el total de la muestra, que son, en este caso perdón, el total de la población, estamos hablando que tenemos 100, ¿no? Bueno, en este caso, según Cardone, si son 100, hay que considerar a todos, ¿no? Ya no habría manera de elegir una muestra, ¿no? Ya si es mayor, bueno, tendríamos que ver un porcentaje o la cantidad que sea, ¿no? Pero pongamos que si son 1000, se enumeran del 1 al 1000 y de ahí van extrayendo, de acuerdo a la cantidad que necesitan o que han tomado como tamaño, por sorteo, ¿no? Aleatoria, por sorteo, pero van sacando al azar, sorteando cuál sale, ¿no? El primer número que extraen sería, por ejemplo, el 20, ¿no? El 20, y de ahí van siguiendo hasta completar el tamaño de su muestra. Ese es el muestreo aleatorio simple. Este es el más utilizado. Luego también tenemos otro muestreo que es el aleatorio sistemático. Esto es una modalidad del método anterior y se usa para poblaciones grandes, ¿no? Esto nos permite escoger los miembros de la población en un intervalo por cada K valor. K es una constante. ¿Y cómo procedemos? Primero tenemos que ordenar los individuos de la población. Se ordenan de menor a mayor o de mayor a menor como gusten. Luego calculamos el valor de la constante K. En este caso sería, dividimos la población entre el tamaño de la muestra, ¿no? N minúscula. N mayúscula sería la población total entre N minúscula, que es el tamaño de la muestra, ¿no? Luego elegimos uno al azar y luego a partir del siguiente se van extrayendo las muestras utilizando ya la constante, el valor de la constante, hasta cubrir el tamaño de la muestra, ¿no?
Otro tipo de muestreo es el muestreo aleatorio estratificado. Este muestreo se selecciona en base a estratos, ¿no? Que son las variables. Y su procedimiento nos dice que primero tenemos que dividir la población en estratos. Bueno, si vamos a seleccionar en base a estratos, tenemos que dividir la población en estratos, que puede ser por ocupación, puede ser por edades, por orden, etcétera, ¿no? Luego determinamos el tamaño de la muestra y el siguiente paso es para cada uno de los estratos tenemos que realizar un muestreo utilizando algunos de los procedimientos anteriores, que puede ser el aleatorio simple o sistemático. Entonces, sabemos que tenemos que dividir en estratos y a esos estratos tenemos que realizar un muestreo por cada uno de ellos, utilizando el procedimiento que puede ser el aleatorio simple o el sistemático. Y el número de individuos de cada estrato se decide de dos maneras, ¿no? Primero por afijación simple. En este caso la muestra se divide en partes iguales. Y la afijación proporcional. Acá sí ya no es en partes iguales, sino se tiene en cuenta la proporción para cada uno de los estratos. Bien, ahí tenemos un ejemplo de cómo utilizar el método de afijación proporcional. Dice, deseamos tener una muestra estratificada proporcional de 200 pacientes de TBC de un determinado centro hospitalario. Esto es lo que nos están pidiendo, tener una muestra proporcional de 200 pacientes. Entonces, ¿qué hacemos? En este ejemplo, lo primero que hacemos, como decíamos, tenemos que dividir la población en estratos. En este caso lo vamos a dividir en 3 estratos, ¿no? Considerando cada estrato el año de ingreso al hospital. Entonces, es así que el primer estrato serían pacientes en el 2015, que son en total de 560 que ingresaron ese año. El segundo estrato estaría formado por los pacientes que ingresaron en el 2016, que fueron un total de 290. El tercer estrato sería formado por los pacientes que ingresaron en el 2017, que en total fueron 150. Estos 3 estratos nos hacen un total de 1000 pacientes que ingresaron en esos 3 años con TBC. Entonces, de estos 1000 pacientes, nosotros vamos a extraer 200 pacientes, el cual va a ser nuestra muestra solicitada.
Entonces, en este caso, ¿qué hacemos para seguir? Ya tenemos N mayúscula, que es 1000, y tenemos N minúscula, que es lo que nos piden, 200, la muestra, el tamaño. Entonces, que encontramos la... Para encontrar los componentes o la constante que vamos a aplicar, dividimos pues los 200 entre 1000 y nos da que esto es igual a un quinto. Entonces ya tenemos acá f que es igual a un quinto. Y así, entonces, ese un quinto tenemos que aplicar a cada uno de los estratos, ¿no? Entonces, esto que equivale a que, o es la manera que tenemos para distribuir las unidades de la muestra, que son 200 en total, de manera proporcional a los estratos de la población. Y así, de acuerdo como pueden aparecer acá en el siguiente cuadro, obtendríamos el tamaño para cada uno de los estratos, ¿no? El primer estrato, que son 560 pacientes, la población. Entonces a esta población le aplicamos la función f y nos da 560 por un quinto, nos da 112. Entonces de ese primer estrato nosotros vamos a obtener 112 pacientes. Igualmente procedemos con el segundo estrato, que son una población de 290. Entonces le aplicamos la función un quinto y nos da que de ese estrato obtendremos 58 pacientes. Y el último estrato, el tercero, con una población de 150, aplicándole la función 1, va a decir que de ese estrato vamos a necesitar 30 pacientes. Entonces, si nosotros sumamos, los tamaños de los tres estratos, las muestras, y nos va a dar un total de 200, ¿no? Eso es la manera como elegir una muestra usando la fijación proporcional. A ver, ¿está claro? ¿Lo han entendido? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se ve este caso? ¿Nadie tiene alguna consulta? Parece que no, doctor. A ver, si yo les digo en lugar de que en este caso nos pide una muestra de 200, yo les pido una muestra de 300, ¿cómo procederían? A ver, ¿quién me dice? ¿Sí? Haciéndose el mismo método sobre y multiplicamos ese constante por cada uno de cada estrato. Perdón, no te escucho bien, suena un eco bien raro en tu micro. ¿Puedes repetir, por favor, Albeniz o Albeniz? Doctor, Sí. doctor,
A Creo ver, que, creo que quiso decir el compañero, igual si son 300 pacientes, dividir 300 entre 1000 y te sale una proporción de 3 a 10. Esta así proporción es, se va a multiplicar por la cantidad de cada grupo estratificado y así es, vamos a sacar el estrato de la muestra de cada uno y estos deben sumar 300 igual. así es. Muy bien, Gustavo. Gustavo García, ¿no? Sí. Bien, sí, ese es, creo que Albeniz también quiso decir lo mismo, pero lamentablemente no le escuché bien a él, tenía un eco medio raro, no acabo de escuchar. Pero de todas maneras lo vamos a considerar, ya los anoté a los dos. Ujú. Bien, entonces, esa es la manera, pues, de cómo se obtiene una muestra a través de la fijación por proporcional, ¿no? Ahora veamos la última técnica del muestreo probabilístico, que es el muestreo por conglomerados. Bien, el muestreo por conglomerados, en este caso la unidad del muestreo pues es el conglomerado, ¿no? Y esto lo vamos a utilizar cuando estemos pues, analizando poblaciones que están conformadas por agrupaciones naturales, ¿no? Mercados, ciclos académicos, secciones, especialidades, colegios profesionales, etcétera, ¿no? Y como procedemos, ya una vez que hemos definido los conglomerados, ya hemos definido cuáles son los conglomerados que necesitamos para nuestro estudio y procedemos a seleccionar y utilizando cualquiera de los métodos anteriores hasta configurar el tamaño de la muestra que necesitamos. Y ese es el muestreo por conglomerado. Entonces acá en la unidad de medida es un conglomerado. Veamos ahora. Bien, el siguiente sería, nos corresponde ahora ver el muestreo no probabilístico. Veamos primero el muestreo casual. Este muestreo casual se utiliza básicamente o es muy adecuado para estudios en ciencias sociales. Ejemplo, aulas en clases, sentencias sin resolución, conductores que no tienen en su obra. Luego tenemos el muestreo intencional opinático. Acá se seleccionan sujetos particulares que son expertos en un tema determinado como fuentes de información establecidos con anticipación.
Acá nosotros vamos seleccionando, según el tema que estemos investigando, tendremos que seleccionar a expertos conocidos, a los cuales vamos a extraer la información que necesitamos. Esa es la manera de hacer la muestra con un muestreo intencional. Ya reunimos, de acuerdo a nuestro criterio, los expertos, de acuerdo al tema también que estemos tratando, para que en base a ellos obtengamos la información que necesitamos. Y ahora tenemos el muestreo por cuotas. En este caso, nosotros elegimos mediante cuotas, ¿no? Entonces, mediante unas determinadas itinerarios, rutas. Por ejemplo, podemos decir 200 hombres mayores de 50, 200 hombres menores de 50, 200 mujeres mayores de 50, también 200 mujeres menores de 50. Esas son las cuotas que nosotros damos para elegir a nuestra muestra. Y por último tenemos el muestreo de bola de nieve. Este muestreo de bola de nieve, bueno, se utiliza también, pero es un poco particular, ¿no? Y se utiliza, dice, para identificar los sujetos de una población a la que es muy difícil acceder. En este caso, sabemos que los integrantes de esta muestra, de este tipo de investigación, son muy difíciles de encontrar y más difícil de acceder a ellos, ¿no? En este caso, el investigador tiene que conseguir o elegir algún componente de esta población y a través de ello ya va completando la muestra. La clave es elegir uno y a través de este ya se completa el resto de la muestra. ¿Por qué decimos que es una población a la que es muy difícil de acceder? Por ejemplo, yo quiero hacer una muestra, o estoy haciendo una investigación sobre el consumo de drogas. Entonces necesito extraer información de la gente que es consumidora, pues, ¿no? Drogas. Y así nomás, pues nadie me va a dar información. ¿Quién va a decir, no, yo sí soy consumidor, mira que yo... Es muy difícil. Lo primero que tienes que hacer tú es ganarte, una vez que encuentras a esta persona, ganarte su confianza, y una vez que ganarse su confianza, decirlo que, bueno, todo va a ser confidencial, que no es solamente para un estudio que no... que no va a aparecer para nada su nombre. Entonces, una vez que él ya ha entrado en confianza, ya le podemos obtener la información. Y a su vez, esta persona nos va a ayudar a completar el resto de la muestra. Como estas personas son del mismo círculo entonces él nos va a dar más datos de personas que él conoce. Y así vamos, ¿no? Buscamos a las personas que nos ha dicho este amigo y igualmente el mismo procedimiento para obtener información, y así también esas personas nuevas que vamos ahí también nos van a dar otros datos de otras personas, y así, ¿no? Vamos
consiguiendo el tamaño de muestra que necesitamos. Eso será un muestreo de bola de nieve. Otro ejemplo también de investigación en este caso sería, hay personas que tienen una enfermedad muy rara, o es una enfermedad mala que no les gusta decir, no les gusta contar, ¿no? Igualmente, entonces así tenemos que encontrarlo, buscarlo, hablarle. Una vez que se ha conseguido ya su confianza, ya entonces igual se procede, no va a dar más datos, otros nombres de otras personas, porque entre ellos se conocen. Y otra persona, y así vamos a ir, ¿no? Ese es para estos casos así, donde los integrantes de una población X son muy difíciles de acceder, ¿no? Entonces así es, con este tipo de muestreo de bola de nieve se logra pues obtener la información que estamos necesitando por parte de ellos. A ver qué otro ejemplo podemos ver. A ver, igualmente, ahora que está muy de moda lo que es la delincuencia, si nos toca es una investigación social sobre la delincuencia, pues, ¿no? Robos, asaltos, todo lo que nos está pasando a diario. Igualmente, acá es bien difícil que alguien también así abiertamente diga, pues, no, si yo sí soy asaltante, sobre vos. No, tendríamos que así tratar de buscar la manera de conseguir a alguien con quien hablar y explicarle y de conseguir su confianza. Igualmente él también nos va a dar otros datos de otras personas y así vamos a ir. Así ellos también nos van más datos, más personas, así hasta que completemos nuestra muestra. Bien, entonces con eso hemos terminado la parte de este muestreo que tenía que hacerles un recordatorio porque me parece que ustedes ya han llevado esta parte, pero hacerles un recordatorio común. Bien, si tienen alguna consulta sobre muestreo, por favor, a ver. A ver, ¿nadie tiene alguna consulta? ¿Nadie tiene ninguna consulta? ¿Está todo muy claro? ¿O no me están escuchando? A ver, Ingrid, ¿me están escuchando bien? Sí, doctor. Ah, ya, entonces nadie tiene ninguna consulta, ¿no? Sí, doctor, Creo que al no. parecer todo está claro. Bien, entonces ya saben cómo elegir sus muestras, cómo elegir su tamaño de muestra y cómo elegir los componentes de una muestra dependiendo del tamaño que hayan elegido. Y ahí tienen las técnicas probabilísticas y no probabilísticas para
determinar su muestra. Bueno, en este caso las probabilísticas son las más usadas, son las que más frecuencia de uso tienen, y las no probabilísticas también, pero en menor proporción, ¿no? Bien, entonces, sí, como no hay ninguna consulta, vamos a continuar con la segunda etapa del método estadístico, que es la recolección de datos. En la etapa anterior, que era la del planeamiento, dijimos que era un documento determinado plan o proyecto de investigación, en el cual se plasma, pues, o se pone en escrito, se pone por escrito todo aquello que se va a realizar, lo que vamos a desarrollar en la investigación. Ya una vez que se ha terminado esa etapa, que es la etapa más importante, porque dependiendo de si se hace una buena planificación, un buen planeamiento, los resultados de la investigación van a ser buenos. Como caso contrario, no vamos a obtener unos buenos resultados. Y bueno, en algunos casos a mitad de investigación tenemos que anular todo y retroceder y hacerlo de nuevo. Por eso es importante que decíamos la planificación. Ya, una vez que ya hemos hecho una buena planificación, tenemos nuestro proyecto elaborado, ya podemos dar inicio con el desarrollo de la segunda etapa a la ejecución ya de la investigación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el investigador pone ya en marcha o desarrolla ya la etapa del planeamiento. Entonces, en esta etapa de recolección de datos, nos permite pues obtener los datos que necesitamos para alcanzar los objetivos y igualmente para demostrar las hipótesis que hemos planteado en la investigación. Sí, entonces acá ya damos inicio a lo que es el trabajo de campo, lo que es la obtención de los datos. En este caso, ¿cómo vamos a obtener los datos? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para recoger o para obtener datos, tenemos que recurrir a ciertas instituciones donde hay determinada información, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esos datos ya han sido obtenidos, ya han sido recolectados, ya han sido procesados, trabajados por otros. Pueden ser personas o pueden ser instituciones públicas o pueden ser privadas también. O en el caso contrario, si no hay la información, entonces nosotros tenemos que obtenerlos directamente de las unidades de observación, de manera personal. ¿No? Entonces esto nos da como consecuencia que tenemos dos tipos de fuentes de información. Tenemos la primera, que es la fuente primaria, y la fuente secundaria, ¿no? En el caso de la fuente primaria, es cuando la información la obtenemos directamente de la misma persona o entidad utilizando ciertas técnicas, ¿no? Que pueden ser la entrevista, etcétera, el cuestionario, etcétera.
Por ejemplo, observar la reacción de un grupo de pacientes con determinada enfermedad. Entonces, una fuente primaria es cuando la información la obtenemos directamente de la misma persona. Utilizando alguna técnica que vamos a ver a continuación. La siguiente fuente es la fuente secundaria. En este caso, es cuando ya la información que vamos a obtener ya está o ha sido ya recopilada, procesada por otras personas o instituciones, ¿no? Entonces, esta información se encuentra pues en informes estadísticos, que pueden ser de instituciones públicas o privadas, ¿no? O de personas también naturales que han hecho investigaciones. Y que simplemente tenemos que ir al lugar donde se encuentra y obtener la información que necesitamos, ¿no? Entonces ya conocemos las dos fuentes, que son la fuente primaria y la fuente secundaria. Fuente primaria cuando nosotros tenemos que directamente obtener la información que no existe, y la fuente secundaria es que nosotros obtenemos ya la información que ha sido preparada, elaborada por otras, pueden ser personas o instituciones públicas o privadas. Acá en el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, que es el órgano oficial de la estadística en el país, publica boletines estadísticos que puede ser respecto a la producción, la inversión, la población, migración, salud, etc. Imagino que alguno de ustedes alguna vez ha ido al instituto para obtener alguna información o también han ingresado a la página web de la institución y ver algún tipo de información. Ahí, por ejemplo, para ustedes, el caso del sector salud, hay una encuesta que es anual, que se llama ENDES, es la Encuesta Nacional de Salud. ENDES. Esa es una encuesta muy completa. La información que tiene, que se publica en un documento que les recomiendo lo revisen. Ahí ustedes pueden ver una serie de indicadores de salud muy importantes. Y eso les va a permitir, pues, conocer el estado de cómo está el sector salud en nuestro país. ¿Alguien de ustedes ha visto algún documento de entes en el INEI? ¿O algún tipo de... Sí, doctor. ¿Sí? ¿Qué documento? ¿El INDES has visto? Sí, doctor. Completo, ¿no? Anualmente salen sus boletines. Sí, exacto, Brian, anualmente. Es producto de una muestra de que hacen a nivel nacional. E incluso sale cada boletines epidemiológicos también, doctor, cada semana, por semana epidemiológica. Sí, hay bastante información. Así ustedes les recomiendo, siempre vean, entran a la página web del INEI,
Bueno, ahora como estamos en esta situación de pandemia, lo único que quiere es entrar a la página web y revisar, ¿no? De repente alguna vez también han tenido que hacer algún trabajo, ahí van a necesitar la información, ahí tienen algún tipo de información Doctor, que ya está pero, trabajada. Sí, doctor, pero por ejemplo, dime hay, Daniel. soy Brian, doctor. Ah, Vale. Brian, acá aparece Daniel. Ya, está bien, Brian. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, a veces el ENDES, en algunos indicadores, no ¿Eh? los actualiza anualmente, sino que tiene un lapso de 2 a 3 años para recién reactualizarlo. Por ejemplo, el de la muerte materna creo que hasta ahorita sigue el 2016, si no me equivoco, y se ha mantenido así porque no, hay problemas con el tema de la actualización. Así que, o sea, que sea tan actual, es variable, ¿no? Por más que los boletines se emitan anualmente, Sí, a sí, veces sí, hay no, periodos claro. en los que no se recolecta la Sí, información. sí, sí, sí. Ahora el tiempo es mayor, pero porque lamentablemente no, porque estas son encuestas que se hacen en el campo, ¿no? La gente sale al campo a nivel nacional, ¿no? La ciudad y al campo a nivel de la ciudad y sale a encuestar, pues, ¿no? O sea, a ver las encuestas y todo. Y ahora es bien difícil, pues, ¿no? Puede ser que, como tú dices, no esté actualizado. Hay que tener en cuenta también ese problema que tenemos ahora, ¿no? Pero creo que el último año es 2018, no sé si habrá, o 2019 creo, pero con información del 2018, ¿no? No Mm, estoy muy seguro. Salió, doctor, eh, según el ente del 2019 con 2020 con información del 2019. Ah, ya, esa es la última, 2020 con información 2019, ¿no? Sí, sí. Ujú. Bien, chicos, entonces, ya saben que el INEI, ustedes van a obtener ahí diferente información, en este caso, no solo de salud es un ejemplo que les doy porque ustedes, bueno, están en el sector salud, pero ahí hay de todos los sectores, pues, ¿no? Hay vivienda, educación, trabajo, energía y minas, economía, datos de población, de vivienda, de la mujer, es inmenso. Aquí el INEI tiene dos encuestas grandes, ¿no? Que son las encuestas nacional de hogares, el ENDES, encuesta de ingresos y gastos, y adicionalmente eso, pues la gran encuesta que es el censo, ¿no? Que es cada 10 años, ¿no? El último es 2017. Ujú. Y en el caso ya de información secundaria, ya de datos que ya son elaborados y que son ya procesados por otras instituciones, tenemos que podemos recoger a través de registros, ¿no? ¿Cuáles son los registros, por ejemplo, ¿no? Mediante estos registros, la información, los datos se van anotando de una manera regular, o sea, a diario, ¿no? Permanente, y además es obligatorio. Esto nos permite obtener una información total y de manera sistemática de los hechos que han ocurrido, ¿no? Ejemplos tenemos el registro civil, registro de contribuyentes, registro electoral, etcétera, ¿no? Registro civil, pues ahí tenemos todo, ¿no? Estamos obligados a escribir nacimientos, defunciones, matrimonio, todo tenemos que escribirlo.
Estos son registros permanentes, regulares y obligatorios. La SUNAT también, por ejemplo, la SUNAT es un registro que es permanente, regular, obligatorio. Y la otra forma, otro sistema son las encuestas. Y estas encuestas no es permanente, pero no es obligatorio tampoco, ¿no? Entonces, es una recolección de datos de manera temporal. Y son dos tipos, ¿no?, de encuestas, ¿no? Una es el censo y otra la muestra. Será un censo cuando se abarca a toda la población en el estudio, ¿no? En este caso tenemos como ejemplos, acá en nuestro país, el censo de población y vivienda, ¿no?, que se usó, o mejor dicho, se realizó en 2017. Igualmente, el 2020 también se inició al censo económico, por ejemplo, ¿no? También, que es un censo que se hace a todas las empresas, ¿no?, que participan del sistema económico financiero en el país. ¿Alguien de ustedes ha participado del censo del 2017? ¿Alguno? ¿Nadie intervenido en el censo? Sí, doctor. ¿Sí? Giancarlo Timaná. Ah, ¿has encuestado? Sí, doctor. Ah, qué bien, te felicito. Has contribuido con tu país. Ujú. El único. ¿No hay más? Ujú. Bien, nada más. Entonces, el otro tipo de encuesta es la muestra, que es cuando se toma una parte, pues, representativa de la población o universo. Acabamos de ver. Como ya lo había dicho, en las encuestas tenemos ENAO, Encuesta Nacional de Hogares, la ENDES, Encuesta Nacional de Salud. Hay otras también, ingresos y gastos, de trabajo, en fin, varias encuestas que utiliza muestras y desarrolla el INEI. Bien, entonces ya sabemos con las técnicas de recolección que es donde se inicia la etapa donde se inicia todo
planificado y se comienza a desarrollar la investigación, ¿no? Hemos visto ya que hay dos fuentes, fuente primaria, fuentes secundarias, y dos sistemas para obtener información también, que puede ser de registros, como hemos visto, registros civiles, electorales, SUNAT, etcétera, y también de encuestas, que puede ser censo cuando se analiza la población total, o de una muestra cuando se analiza pues una parte representativa de la población. Entonces ya sabemos de dónde vamos a obtener la información. Ahora vamos a ver de qué manera la vamos a hacer, o sea, qué técnicas vamos a utilizar para recolectar esa información. La recolección de datos está referida al uso de una gran diversidad que tenemos de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por cada investigador, por cada analista, para obtener la información que necesita, pues, ¿no? Entre estas técnicas pueden ser, por ejemplo, las entrevistas, encuestas, los cuestionarios y la observación. Todas estas técnicas, todos esos instrumentos se tienen que aplicar en un momento en particular con la finalidad de buscar información que sea útil a una investigación en común. En un momento vamos a utilizar estas técnicas para obtener la información que nos sea útil en el desarrollo de nuestra investigación. Vamos a utilizar la herramienta que más se acomoda a nuestras necesidades. Acá, a continuación, vamos a tratarlos con paso a paso que se debe seguir en un proceso de recolección de datos. Vamos a ver las principales técnicas de recolección, que son las entrevistas, la encuesta y la observación. Vamos a ver los pasos que vamos a hacer para cada uno, para utilizar estas herramientas de recolección de datos, que son tres: las entrevistas, las encuestas y la observación. Vamos a ver de qué se tratan y qué pasos tenemos que seguir para utilizar estas técnicas. Entonces, sabemos que son las tres técnicas principales, que son la entrevista, la encuesta y la observación. Bien, veamos
Bien, vamos a ver esta técnica ahora que es la observación. Esta es una técnica muy utilizada, es muy útil, ¿no? Se utiliza mucho. Y esta técnica pues consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo. O sea, nosotros solamente observamos. Esta técnica es una técnica de observación de hechos durante la cual el analista o investigador participa activamente y actúa como espectador de las actividades llevadas a cabo por una persona para conocer mejor sus actividades, sus sistemas, su desempeño. Entonces acá el observador, el analista, participa de una manera activa. Él es el que va a observar y anotar. Observa y anota, observa y anota. Se puede dar el caso de que el observador no sabe que lo están observando, no sabe que están tomando nota de sus datos. Y en algunos casos sí se tiene que tener el consentimiento del observador. Él tiene que dar su consentimiento para poder trabajar usando esta técnica que es la observación. Hay tres maneras de utilizar esta técnica de observación. La primera es que el analista, el investigador, observa a la persona o puede ser una actividad sin que este observado se dé cuenta y sin interactuar por parte del propio analista. Ya no interactúa con el observado, simplemente observa y anota. Esto es la primera forma de utilizar la observación. Las otras dos formas son que el analista o investigador puede observar el desarrollo de una actividad, de una operación, sin intervenir para nada, pero estando la persona observada enteramente consciente de la observación. Ya no interactúa con la persona, solamente observa la nota, pero en este caso sí el observado tiene conocimiento, se le ha informado de que se le está tomando información de sus actividades. Y la tercera forma de utilizar el método de la técnica de observación es que se puede observar y estar en contacto con las personas observadas, ¿no? Acá sí interactúan con tanto el analista como el observado.
Acá la interrogación puede consistir simplemente en preguntar respecto a una actividad específica, pedir una explicación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ustedes, no sé si han pasado por esa etapa, creo que todavía. Cuando están en los hospitales, entonces comienzan a preguntarle a los pacientes, ¿no? ¿Cómo está? ¿Tiene dolor? ¿No tiene dolor? ¿Tiene fiebre? ¿No tiene fiebre? ¿Cómo ha pasado la noche? En fin, ustedes saben qué preguntas hacer. Esa es una observación donde ustedes tienen una participación activa y están en contacto con la persona que están observando. Y a su vez, la persona que están observando también conoce, ¿no? ¿Mm? ¿Alguien dice ya participó así ya? ¿Ha tenido así ha recolectado esta información así por observación? De repente no sabían que era esa técnica, pero ¿alguien ha participado ya? Sí, doctor. Ujú. Todos, me imagino, o tú nomás. Yo nomás, doctor, creo. Creo. Daniel. Ujú. Y el resto todavía no. ¿Qué pasó? ¿Por qué? También, doctor, aparte trabajé para el INI en su tiempo. ¿Has trabajado? Sí, doctor. Ese es para recolectar información sobre el estado nutricional de las personas en relación también al su recordatorio. Ah, qué bien. Has sido un encuestador. Sí, Qué bien, qué bien. Ujú. Bien, nadie más entonces tiene la experiencia que tiene Daniel de haber utilizado la técnica de observación en los hospitales o clínicas. Nadie, ¿no? Bueno, a ver, quiero que participen, no se queden callados, por favor. ¿Cuántos estamos? A ver, 55. Bien, nadie más quiere intervenir. Bueno, avancemos.
Bien, entonces la programación, pues, también nos emplea, nos sirve para verificar los resultados de una entrevista. ¿Sí? O bien también como preparación para dicha entrevista, ¿no? También es otra técnica valiosa para recopilar datos que te implican relaciones, ¿no? También la observación tiende a adquirir mayor sentido al nivel técnico del procesamiento de datos, ¿no? Donde las tareas se cuantifican más fácilmente. Por ejemplo, la recopilación, la acumulación y la elaboración o transformación de datos se facilita con los datos que se obtienen mediante esta técnica, ¿no? De la observación. ¿Por qué no facilita? Bueno, pues porque como los datos son anotados por uno mismo, por nosotros mismos, pues tenemos que tener confianza y son datos válidos, ¿no? Porque uno mismo los ha elaborado, pues, ¿no? Entonces, esto facilita mucho, ¿no? Igual también para clasificar la información, tabularla y transformarla, ¿no? Y elaborarla, procesarla. Todo eso nos ayuda mucho porque son datos que nosotros mismos hemos obtenido. O sea, son 100% fiables. ¿Hay una pregunta sobre esta técnica de observación? ¿Alguien tiene alguna consulta? Veamos a ver los pasos. ¿Qué tenemos que hacer primero cuando vamos a utilizar esta técnica de observación? Primero tenemos que definir qué vamos a observar. ¿Qué o a quién o a quiénes? ¿No? Todo eso vamos a definir primero. ¿Qué vamos a observar? Todo aquello que se va a observar. Eso es el primer paso. Luego tenemos que también estimar nuestro tiempo, ¿no? Para que al final no nos falte tiempo y perdamos una información que puede ser valiosa por falta de tiempo. Todo eso tenemos que tener muy en cuenta al momento de hacer la estimación de tiempos. Luego, lógicamente, tenemos que solicitar la autorización para llevar a cabo la observación. Y una vez que ya hemos obtenido la autorización, entonces tenemos que explicar a las personas a cuáles vamos a observar lo que se va a hacer y por qué y para qué, ¿no? Y esto también ayuda a que el observador ponga más interés y colabore de una manera más eficaz. Entonces, primero tenemos que ver qué vamos a observar, qué tiempo vamos a demorar, tener la autorización y poner en conocimiento de los observados qué es lo que se va a hacer y por qué y para qué, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta sobre este tema, sobre esta técnica de la observación?
quiero que tenga... ¿sí? Una pregunta, ¿la observación puede concurrir también en una recolección de datos con muchos sesgos? Porque creo que la percepción de cada persona puede diferir un poco, ¿no? No sé si da sesgos o algo así. A ver, me dijiste, ¿puedes repetirme por favor? Que la observación también se puede utilizar ¿en dónde? No, me pregunto si la observación puede producir muchos sesgos, porque creo que la percepción de cada persona puede diferir un poco. Esa es mi pregunta, ¿no? Ah, Pero no sé. ya. Si puedes tener un sesgo. Es bien difícil que le presente un sesgo acá, porque como te digo, tú mismo eres el interesado, ¿no? Entonces, tú como investigador, tú tratas de aprovechar al máximo este momento que tengas con el observador para obtener la información que realmente necesitas, pues. No sé, de qué otra manera tú podías sesgar tu información, porque es algo que tú vas a utilizar, que necesitas para lo que vas a desarrollar, ¿no? Ah, sí, gracias. Sí. Ujú. Bien, Joaquín Angulo, ¿no? Sí. Bien, ¿alguien más? A ver, por favor. Yo les he dicho que estoy anotando sus intervenciones, que son necesarias. ¿Qué pasa con las chicas? En las clases anteriores estaban muy participativas, ahora ya no. Doctor, cuando, Sí, cuando habla de autorización, obtener autorización, sí, ¿es ante una entidad? Eh, así es. Puede ser, puede ser una entidad, puede ser una persona también, ¿no? Claro, porque, claro, para iniciar el estudio, ¿no? Primero creo que es el consentimiento informado donde vamos a explicar en qué Sí, cual sí, puedo asistir y las razones o motivos, ¿no? claro. Tienes que explicar, decir, el por qué, de qué se trata, ¿no? Y eso también va a ayudar, porque ya así el entrevistado colabora, pues, ¿no? Porque ya tiene conocimiento exacto de qué se trata, ¿no? A veces también la gente viene con desconfianza, pero ya con él se le explica bien de qué se trata, por qué va a servir para él, cuál es el motivo de la entrevista, de la observación, perdón, y ya, pues, ¿no? Facilita el diálogo. Sí, doctor, una pregunta. En este caso, para la observación, la experiencia va a jugar un papel muy importante por cuando se quiere hacer un tipo de recopilación de datos, ¿no? A ver, sí, bueno, la experiencia nos da el desarrollo, pues, ¿no? De la práctica que hayas tenido, que hayas participado ya en otros. Pero hay algo que les voy a explicar en las siguientes técnicas, pero voy a adelantarles algo, que era que para que una recolección de datos sea eficaz, primero tenemos que verificar si la técnica que vamos a utilizar resulta o sirve, es la adecuada. Eso se denomina una prueba piloto. Con las pruebas pilotos ustedes ejecutan esta técnica, pero no a todos. Pueden ser pues a una, dos, tres personas máximo, cuatro, dependiendo del tamaño de muestra que tengan. Y aplican. Entonces ahí ustedes van a ver
si en realidad esta es la técnica adecuada y si funciona o no funciona, ¿no? Pero acá tienen que ver, por ejemplo, el lenguaje que van a utilizar. Tienen que ver qué tipo de preguntas hacer. Todo eso, primero, se prueba, como se dice, a través de un piloto o una prueba piloto donde se ve el funcionamiento de la técnica o herramienta que estemos por utilizar. Y lógicamente la experiencia, pues como te digo, vale mucho, ¿no? Eso te va a ayudar también, ¿no? Bien, Nicolás, Ricardo, ¿no? Ricardo Vivas. Sí, doctor. Bien. ¿Alguien más? ¿Y qué pasa con las chicas? Están calladitas. ¿Qué pasó? A ver, ¿alguna chica que intervenga? Profesor, Sí, eh, usted mencionó que en observación hay tres tipos de observación, ¿no? sí. En una es en la que se puede interactuar con el observado y se pueden hacer interrogantes también. Claro, es lo que les dije, el ejemplo que les di cuando ustedes van a un hospital y tienen que obtener datos de un paciente. Claro, pero ¿cómo se diferenciaría esto de una entrevista? Y en algunos casos, como les dije al comienzo, a veces se hace una mezcla de todas las técnicas, ¿no? A diferencia de la entrevista, que la entrevista es de una entrevista, amiguito, encuesta. Entrevista, ¿no? Sí, entrevista. Sí, a diferencia de una entrevista, que una entrevista pues tiene otras modalidades, puede ser presencial, puede ser una entrevista a través de los medios de comunicación, por radio, puede ser una entrevista por televisión, utilizando las redes sociales también. Ya es más amplia, ¿no? Más amplia. Esto de la observación es más pequeña, es ahí nomás tú con la persona, ahí vas observando y necesitas algo preguntarle, le preguntas, pero ahí nomás. No es una entrevista que te va a durar pues horas, ¿no? Ya la persona viene preparada para esto. En este caso, no, es a otro nivel más pequeño que la observación. ¿Bien, Cristina? Sí, ok, gracias, doctor. ¿Está bien o tienes todavía la duda? No, sí, ya lo entendí mejor. Bien, ¿alguien más? Doctor, una consulta. Sí. No sé si es que usted de repente en sus investigaciones sabe que, bueno, en los hospitales se utiliza una base de datos para hacer las encuestas, pero en distintas empresas, yo he trabajado para una empresa de ingeniería de transporte que utilizaba no una base de datos como la que utilizan los hospitales, que es encuestar en hojas o rellenar de repente en una computadora y completar datos, sino ellos utilizan una tecnología de em,
no sé cómo se llamará el aparato, la cosa es que ese dispositivo que utilizan ya tiene una base de datos donde solamente marcas algunos números para poder rellenar las respuestas. Entonces, no sé si es que en los hospitales se pueda adecuar ese tipo de dispositivos para que no se esté llenando en una hoja los datos. Sí, todo es posible. ¿Sabes cuál es el problema? Que lo sabemos es que presupuesto, porque eso cuesta, pero ¿no? Eso tiene un costo. Hay empresas especializadas que se dedican a elaborar ese tipo de software. Y entonces, como la mayoría de hospitales no tienen los presupuestos adecuados, es imposible, pues, ¿no? Ese es el problema, esa es la principal obstáculo. Después, claro, es posible todo. Sí se puede. Lisette preguntó, ¿no? Sí. Bien, esa es la respuesta, Lisette. Todo es posible, pero como te digo, el problema es ese presupuesto. Y claro, esa es una modernización, pues, ¿no? Ya los hospitales deberían estar teniendo eso que tú dices, pero lamentablemente no se puede, pues. Hay software estadístico, pues, ya preparados, que solamente cargas al sistema nada más de frente, ¿no? Ese técnico lo utilizó, por ejemplo, el INEI para el censo económico. Les dio, a los encuestadores les dio una especie de tablet, algo así era, una especie de un tablet, en donde tenía el software. Entonces igual ahí solamente ellos ingresaban y de frente ya cargamos la información, ¿no? No era que va en una cédula, llenaban de esa cédula, otra le iba a cargar, no. Ahí en esa tablet de frente ya el encuestador preguntaba y anotaba en la tablet y se iba cargando la base de datos de frente. Eso utilizó el INEI en base de datos. Y todavía no se utiliza en el censo porque, bueno, todavía no es posible por presupuesto también, ¿no? Sí, yo he participado en un censo, no el del 2017, en otro censo. Y bueno, ahí hemos utilizado un promedio de 4 hojas para encuestar a las personas, ¿no? Y me parece Claro, demasiado tiempo para sí, para una encuesta para poder responder demasiadas preguntas. En cambio, con un dispositivo como el que yo usé para esas encuestas que hacíamos en la calle, em, me parece más rápido porque ya tiene todos los datos claros. Entonces, lo único que haces es marcar un número y marcas la respuesta, ¿no? En cambio, en el caso de la encuesta que es con datos escritos, te demoras un poco más de tiempo. Y en la del dispositivo, incluso te dan un tiempo promedio para que tú puedas rellenar esa encuesta, porque si no lo haces en un tiempo promedio, la encuesta se cierra. Entonces, eso te permite de que puedas encuestar a más personas, a diferencia del que tienes en un papel, ¿no? así es, pero como te digo, también depende mucho del tipo de investigación, ¿no? Porque eso que me estás poniendo tú, por ejemplo, todas son preguntas cerradas, ¿no? Que ya tienen alternativas, ¿no? Tú marcas una alternativa ya establecida ahí. El problema vendría cuando son, por ejemplo, una encuesta de opinión, ¿no? Ahí ya, pues, tienes que anotar de todas maneras. Claro, en una encuesta subjetiva sería diferente, ¿no? Porque las Sí, opiniones son sí, distintas. claro, exactamente. Cuando es Cuando objetivo, ahí sí solamente se puede marcar así opción. es, sí, cuando hay así, pues, ya
son preguntas de tipo cerrado, están las opciones, las posibles respuestas, facilita mucho, pues, ¿no? Lógicamente se facilita mucho. Ujú. Bien, Lisette, gracias. ¿Alguien más, por favor? Doctor. Sí, Gustavo. Quería hacer mención también lo que dijo mi compañero Angulo sobre cuando haces la observación, por ejemplo, y el observador está, o sea, los sujetos observados están, saben que están siendo observados. Esto puede influir en su reactividad psicológica, pues, porque hay un antecedente, bueno, hay varios antecedentes, uno de los cuales es famoso, que es el efecto Hardron, que es es un experimento que se hizo en Estados Unidos, en una planta, ¿no? Un ingeniero industrial vio a sus, a sus trabajadores, hizo que verificaran si es posible que siendo observados aumente la productividad o disminuya, ¿no? Planteándoles ciertas condiciones laborables, ¿no? Por ejemplo, la iluminación o el estado en el que trabajan. Condiciones de trabajo. Claro, efectivamente, sí, siendo observados los trabajadores, estos hicieron reactividad psicológica y aumentaron su productividad, incluso en las condiciones bajas, ¿no? Entonces esto puede influir en cualquier grupo de observación, ¿no? En cualquier grupo de control o grupo experimental, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo pienso esto porque hace un momento acaba de decir que siempre la observación es objetiva y está bien ya, pero en ese antecedente no lo es, ¿no? Claro, pues digo, dependiendo de lo que estamos investigando, de lo que necesitamos, ¿no? Por el caso, lo que nos dijo Lice, que ella funcionó, pero solamente con un tipo de preguntas cerradas, para una determinada investigación, pero para otra investigación, por ejemplo, si es de opinión, ahí no funciona, porque ahí tienes que desarrollar, ¿no? Tú no vas a adivinar qué va a responder el encuestado. Sí, como les dije yo, todo investigador tiene que buscar la encuesta o la herramienta, perdón, que más que más le permita o se le adecue más al tipo de información que necesita, a la investigación que esté realizando. No es que yo con esta ya está, no. Ustedes tienen que elegir, de acuerdo a lo que están investigando, qué herramienta o qué técnica de recolección de datos van a utilizar. Estas técnicas también tienen que ver con los ciegos. Me parece que en el curso de epidemiología nos enseñaron algunas cosas de los ciegos. ¿Los ciegos? Sí, cuando, por ejemplo, el observador, o sea, la persona que está encargada de hacer la base de datos, los procesos, Sí, captar la información. conectar la información, sí. Esta persona sabe de antemano cuál es el grupo que se está experimentando, ¿no? O no sabe, o de repente, bueno, había un triple ciego, no me acuerdo cuál era, pero esa era la relación. Si sabía quiénes eran, él lo podía modificar, porque de repente había un familiar de él, o para su propia conveniencia, de repente quiere llegar a una conclusión tal por la cual este investigador tiende a manipular su trabajo, ¿no? Para que salga su posible respuesta a la conclusión a la cual quiere que llegue, ¿no? Ese es como el sesgo que decían, pero si es mismo su trabajo, él no creo que él quiera encontrar lo que él quiere, sino lo que realmente, entonces se va a dar cuenta que no está haciendo un buen trabajo, pues. Y los resultados... Creo.
Claro, los resultados que vamos a tener no van a ser reales. Sí, pues El mismo- justo por eso se crearon este tipo de estrategias, ¿no? Así es, así es. Tú mismo no te vas a hacer el daño, pues, ¿no? Tú mismo tienes que, si tú estás investigando, tienes que tener la información real. Tú no puedes decir, no, yo quiero, si yo hago una pregunta, yo no voy a poner la respuesta que yo quiero escuchar, sino la respuesta que me dicen, ¿no? Ahí está el key del asunto. Tú tienes que analizar lo que se te dice, no lo que tú quieres, sino pues no es investigación, entonces. Ujú, Bien. ujú. Bien, si no hay otra intervención, vamos a hacer un corte de unos 15 minutos. Tómense un cafecito. ¿Con qué hora? A las 10, ¿no? Ya, 10:15 regresamos. Ingrid, ¿me escuchas? Sí, doctor. Ya, hacemos un break para tomar un cafecito de 15 minutos. Está bien, doctor. A las 10:15 entonces estamos volviendo. Sí, 10:15 regresamos, ¿ya? Por favor, gracias.